Nuevamente, muchas gracias a ustedes dos. Eva, por supuesto, continúas en este siguiente segmento. Esta era la primera parte de un segmento que definimos como Política Colombiana al Desnudo con Eva Rey. A continuación viene la segunda, que hemos titulado El rol del Congreso en el impulso del mercado de capitales colombiano, claves para el desarrollo económico. Participan en él y los vamos, por favor, invitando para que nos vayan acompañando acá las siguientes personas. María del Mar Pizarro, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. También nos acompaña, sí, claro, un aplauso para ellos, por favor, gracias. Nos acompaña de igual forma Paloma Valencia, senadora por el Partido Centro Histórico. Bienvenida también, por supuesto. Por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, senadora, bienvenida. David Luna, senador por el Partido Cambio Radical. Bienvenidos sean todos ustedes, qué grato tenerlos acá con nosotros. Y Eva, continúas moderando también este espacio de discusión. Adelante. Claro que yo quería sentar a David ahí para tener a la Pizarro a mi derecha y a estos dos a la izquierda. Queda muy bonito. Siempre me No hace falta que te sientes tan lejos, David, que no muerde. Cuenta por qué no me quieres sentar cerca, más bien. ¿Cómo? Que cuentes por qué no me quieres sentar cerca. Porque me dan celos. Ah. Me pongo muy celosa. ¿Pero quieres que cuente o confieso o no cuento nada? Tampoco. Mejor no, porque ya eres un hombre casado. Mejor mantengamos todo así. Bueno, qué placer, David Luna, Germán Pizarro, Paloma Valencia, teneros aquí. Y bueno, yo creo que deberíamos retomar desde donde lo hemos dejado, porque no sé si habéis estado escuchando el conversatorio que he tenido con el exministro Cepeda, y creo que no está muy contento con la oposición. Si te parece... Ni con el gobierno. Ni con el gobierno, exactamente. Está como cascando a uno y a otro, pero yo no digamos cascando, digamos jalando las orejas y poniendo unos toques de atención sobre ciertos puntos que él ve. Empiezo contigo, Paloma, y vamos así. ¿No hay oposición? ¿La oposición lo está haciendo mal? Yo creo que el doctor Cepeda, pues que definitivamente de una conferencia magistral tiene toda la razón. La oposición no trabaja coordinadamente, sino esporádicamente. Eso tiene que ver, diría yo, doctor Cepeda, con un hecho que usted mencionó, y es, por supuesto que hay un vacío de poder, no solamente por la salida del presidente Uribe, sino porque en este segmento de la opinión pública se está produciendo un tránsito generacional. Hay una generación que gobernó Colombia, que está saliendo de la política, y hay una nueva generación llegando. Y por supuesto eso es, si ustedes lo quieren ver en términos de una empresa, cuando los hijos entran a administrar la empresa, pues claro que hay un momento de cambio y un momento de, pues, ¿qué está pasando? Por eso hay esa proliferación de precandidatos, hay una proliferación de, figuras, porque la política se está reajustando, pero yo creo que eso en sí mismo no es una mala noticia, porque todo lo contrario, quiere decir que está vivo este segmento político, que hay gente que está preparándose y que está buscando los espacios de poder, y yo creo que David y yo hemos trabajado mucho unidos y hemos logrado muchas cosas en el Senado. Nosotros logramos el acuerdo para la estatutaria de educación y la logramos parar, que era una ley que pretendía eliminar la posibilidad de que el Estado financie educación privada. Logramos una cosa que también fue muy importante, que era que no avanzara la jurisdicción agraria en la legislatura pasada. Se logró proponer una cantidad de modificaciones que luego no quedaron, pero perdimos por 3 votos la ponencia alternativa de Norma Hurtado para la pensional. Estuvimos trabajando, tratando de parar la de salud, y todas las cosas han ido saliendo. Entonces yo creo que sí, la oposición no es la oposición que lideró el presidente y entonces senador Gustavo Petro, de paros, de bloqueos, de hacerle invivible el país. Es una oposición de permanente empuje, es decir, una oposición que ha logrado bajarle la velocidad a la destrucción del presidente de tantos temas, y que ha logrado hacer consciente al país de un montón de cosas de las que antes no era consciente. Cuando llegó el presidente Petro a Colombia, la gente decía, es que los colombianos tenemos el peor sistema de salud del mundo. Hoy los colombianos saben que teníamos un excelente sistema de salud y están preocupados de que se destruya. Antes los colombianos decían, cuando llegó el presidente Petro,
¡Qué horror el sector productivo! Había como una especie de odio a los empresarios. Hoy la gente entiende el valor del sector productivo en el país. La gente antes decía, el programa de Mi Casa Ya no funciona. Y hoy la gente dice, wow, era un programa que funcionaba y lo dañaron. Entonces, es terrible en muchos sentidos, porque el país tuvo que caerse para empezar a entender que sí había mucho que perder. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando la gente votó por el presidente Gustavo Petro, votó pensando, yo voto por el cambio porque no tengo nada que perder. Y hoy el colombiano siente, sí tenía y tenía mucho que perder, y no quiero seguir perdiendo lo que Colombia ha construido. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso que se ha ido apoderando de los colombianos. De manera que si a mí me preguntan por la eficacia de la oposición, yo diría, ha sido buenísima. Porque esto es como estar con una tractomula varada, con el barro en la cintura, y ustedes nos ven empujando la tractomula y dicen, se enloqueció esa señora allá y David empujando esa tractomula. Pero nosotros de centímetro en centímetro hemos ido ganando el metro y hemos logrado proteger que muchas de las reformas que hubieran causado muchísimos más daños se contengan. Y yo creo que el Congreso le ha cumplido a los colombianos en medio de todas las limitaciones y las dificultades que tiene. María del Mar, yo como para que esto no se vuelva un debate, porque me parece que si no nos vamos a eternizar, responde, pero el otro palo del exministro, es decir, el gobierno dice, no, pues es que la oposición no lo está haciendo bien, pero tampoco lo necesita, porque Petro ya está haciendo lo suficiente para hundirse él mismo. Pues la verdad es que yo creo que hay esta visión o este pánico que nos han querido vender desde antes de las elecciones, antes de que Petro llegara. Entonces, que nos íbamos a volver como Venezuela, aun cuando pues somos un sistema político, económico totalmente distinto, una cultura absolutamente distinta. Y mira que lo vimos hace poco con el tema del combustible para aviones. Entonces yo creo que, y también tenemos un centro que se ha polarizado, el ejemplo de Alejandro Gaviria. Yo realmente creo que cuando Alejandro, y al cual le tengo mucho respeto y cariño además, escribió ese libro, estaba despechado con el gobierno. Y es que yo creo que, digamos, había una posición, un programa de gobierno que Alejandro no compartió con el presidente. Sin embargo, nosotros vemos un gobierno en el que se han creado 1 millón de empleos, donde el turismo ha crecido un 22%, cuando nosotros vemos las predicciones del Banco Mundial para Colombia es un crecimiento del 3%, que es una predicción muy buena para la región. Entonces yo también creo que yo tengo una visión distinta de la de Paloma, y mi visión es que los colombianos también están diciendo, oigan, pero Petro no era tan malo. ¿Qué ha pasado con el mercado de valores? Yo creo que este gobierno ha sido supremamente aliado del mercado de valores, ha trabajado con los seguros en el agro, gracias a eso la agroindustria está subiendo. Entonces yo también creo, yo realmente creo que muchos de los colombianos, claro, estos primeros 2 años, por ejemplo, yo estaba revisando al centro extremo hace unos días y cuando empezaron a hacerle críticas al gobierno Petro. ¿Cuándo empezó ese divorcio entre un sector del Partido Verde con el gobierno? Y por ejemplo yo veía las redes de Katy, Jubinao, al 3er mes. ¿Sí? Yo por lo menos al alcalde Galán le di un tiempo antes de empezar a criticar su gestión, porque es que yo creo que uno tiene que armar un equipo, etcétera, y empezar a gobernar, y yo creo que los colombianos sí están diciendo, vengan, este gobierno como que no es tan malo. Ahora, nos pasa lo de los jóvenes, nos quieren jóvenes pero con experiencia. Pues evidentemente Paloma va a tener muchísima más experiencia que yo en el Congreso. Te están llamando vieja, Paloma. No, la estoy llamando, ella sabe que la admiro. Es una persona, digamos, a mí me gusta discutir con Paloma porque uno discute con Paloma y con David con ideas, ¿sí? A mí me preocupa la oposición como JP o como Polo Polo, que uno nunca lo ve en la Cámara, y me preocupa que ese tipo de oposición sea la que gane el discurso y no una oposición informada con la que hoy comparto este espacio. David, ¿cómo ves tú la oposición? Bueno, primero, gracias Eva, a ustedes muchas gracias por estar acá. Primero, siempre los llamados de atención del profesor Cepeda son muy valiosos, porque él tiene una gran experiencia, pero adicionalmente tiene
digamos, un buen norte para lanzar sus críticas. Yo tengo 49 años, llevo 27 en política, comencé como el líder comunal de la junta de mi barrio y he escalado peldaño por peldaño, no me he brincado ninguno. Yo, a diferencia de lo que dice el doctor Cepeda, sí creo que hay oposición. Lo que pasa es que es una oposición totalmente distinta a la que él le tocó vivir, a la que muchos de ustedes le tocó vivir y a la que yo quisiera que existiera en este país. Yo creo que la oposición tiene que hacerse con firmeza, con evidencia, pero no con el ánimo de hacer daño. Yo creo que la oposición tiene que tener la capacidad de saber decir no y no moverse por un plato de lentejas o por un contrato, pero también tiene que tener la capacidad de decir: yo no voté por el señor, pero hay cosas que eventualmente le acompaño al señor porque está pensando en el país. Entonces, como decían hace un rato, yo sí creo que acá en política viene un cambio generacional y ese cambio generacional no nos puede dar pánico. Hay que arrancar por decirle, por favor, a los señores expresidentes de la República que ya tuvieron su oportunidad y que es el momento literal de que se pensionen y permitan que hayan ideas distintas dentro del debate público y político que se está generando hoy en Colombia. Pero en segundo lugar, Eva, a mí me parece que es muy importante, como lo recordó el doctor Cepeda cuando habló del régimen presidencialista que tiene Colombia, que sepamos perfectamente, y en eso tenemos gran responsabilidad todos los miembros de la sociedad, quiénes hacen oposición y quiénes no. Es que en Colombia solo hay 2 partidos declarados en oposición, hay otros declarados en independencia y hay otros que, sin haber votado por el presidente Petro, son partidos de gobierno. Qué gran contradicción la del presidente Petro. Toda su vida hizo política a costa de los partidos que denominan tradicionales y arrancó su gobierno con esos partidos como socios estratégicos. Eso es repudiable en ambos sentidos, desde mi punto de vista, sí. Eso es hacer oposición de manera distinta, poder levantar la mano y sin gritos, sin insultos, poder decir lo que uno piensa. Pero más aún, yo creo que la oposición tiene que tener además una capacidad que seguramente a algunos no les gusta, y es tener la posibilidad de concertar o, en su defecto, de construir acuerdos nacionales. Presidente Petro, mínimo, en 8 oportunidades desde que se posesionó, ha invitado a construir acuerdos nacionales. A mí en 2 oportunidades me correspondió el 20 de julio dar unas palabras en nombre de un sector de la oposición. Yo le dije: estamos listos a construir un acuerdo nacional. ¿Por qué razón no podemos hacer un acuerdo nacional sobre el futuro de las vías 4G o las 5G, que de alguna otra manera han tenido un impacto positivo? O sobre cómo trabajar en una transición energética, pero tratando de mantener la soberanía energética que desde mi punto de vista se está perdiendo. O claro que sí, hay que avanzar en el diálogo para evitar el conflicto, pero no entregar el territorio y amarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. Bueno, han pasado 2 años y no hemos tenido la posibilidad de conversar en ningún momento con el presidente Petro, simplemente porque pensamos distinto. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la oposición que hacía el presidente Petro y la que por lo menos en mi caso yo hago. Pero además, hay una diferencia muy grande entre el talante del presidente Petro y quienes nos consideramos demócratas, de tener la capacidad de hablar y de construir con quien piensan diametralmente diferente a mí. Petro cree que se resuelve no hablando conmigo. Yo sigo estando a disposición para poder hablar con él cuantas veces quiera, porque en muchas cosas creo que nos podemos poner de acuerdo, pero lo que no va a lograr nunca, y en eso creo que tiene razón el doctor Cepeda, es que la narrativa termine de alguna otra manera conquistando al país. ¿Por qué?
porque yo baso la narrativa en la evidencia y yo creo que eso es muy importante para lograr un avance desde el punto de vista estructural. Bueno, Paloma, tú te has destapado ya para el 2026. ¿Le pedimos que se destape o no? Porque más discurso de candidato no se puede. Desnúdalo. Oye, quería pediros, yo sé que nos vamos a alargar, pero como somos tres, para que tratemos como de hablar, porque es que tengo cosas para preguntaros 1.000.000. Pero ahora que hablabas tú diciendo, David, y me voy a quedar con eso como para tratar de tener de los tres una respuesta corta, porque se la hacía también al exministro Cepeda, tú decías, llevo 2 años haciendo oposición y en estos 2 años no he tenido la oportunidad de hablar con Petro. Aquí estoy, dispuesto a hablar. Paloma, ¿tú has tenido la posibilidad de hablar con él y estos 2 próximos años piensas que van a ser igual? Nosotros fuimos, yo fui al famoso café sobre el tema de salud porque era un tema en el que yo estaba muy metida, porque yo creo que una de las grandes conquistas sociales de este país es el sistema de salud, y me preocupaba, Eva, que lo fueran a desbaratar. Cuando me dieron la palabra yo le expresé las cosas que yo pensaba. Él abrió los ojos muy grandes, miró al ministro Jaramillo, el ministro Jaramillo dijo, yo le estaba diciendo, mire, uno de los efectos que puede tener una reforma como la que usted plantea es que las buenas clínicas de Colombia terminen de salirse del sistema. Y usted entonces va a ser el presidente que logró que la gente más pobre de esta salud ya no tuviera acceso a los mejores hospitales de Colombia, que es tal vez uno de los resultados que más rápido se puede producir. Y la respuesta del ministro fue, presidente, los obligamos con un decreto. Entonces yo pensé, no, pues si este es el nivel del debate, ¿no? Si no estamos mirando los incentivos, las consecuencias de lo que se va a hacer. Yo que siento que el presidente Petro habla de un acuerdo nacional, pero no le interesa un acuerdo nacional. Porque un acuerdo nacional exige renunciar a una cosa que ha sido definitiva para él, que es la polarización. A él lo elige la polarización, lo mantiene la idea del enemigo, su excusa es no me dejan gobernar, no me dejaron, yo iba a hacer de todo, pero no me han dejado. Siempre hay un ellos que es el culpable de todo. Y los acuerdos suponen que usted es capaz de conjugar el pronombre nosotros. Creo que al gobierno eso se le dificulta muchísimo. Y hay un segundo elemento que yo creo que también hace muy difícil los acuerdos, Eva, y es el gobierno no cree en la técnica, no cree en la evidencia, digamos, científica, no cree en los datos, no cree en que el mundo funciona como funciona. Y entonces eso hace muy difícil porque la conversación está en 2 sitios. Cuando uno dice, pero ¿cómo va a garantizar usted este pedazo de la reforma? Dice, porque la ley lo dice. Sí, pero pues eso no quiere decir que usted esté construyendo los incentivos ni los mecanismos para que eso ocurra. Y simplemente no hay un diálogo posible porque la parte técnica no cuenta. Entonces, no, yo no creo que vaya a haber un acuerdo nacional durante Petro. Tú tienes la oportunidad de hablar con Petro, tienes cercanía, tu entorno dice, ¿Petro es accesible? Pues nosotros como bancada tenemos la oportunidad de hablar de cuando en vez con el presidente. Obviamente quisiéramos que fuera más frecuente, pero yo realmente creo que la política es un escenario de confrontación, ¿sí? Yo creo que tanto, digamos, para la oposición no es rentable hacer acuerdos con el presidente, ¿sí? Yo en muchas ocasiones me he sentado a hablar de temas técnicos con senadores y representantes de la oposición y ellos simplemente me dicen, yo estoy de acuerdo, pero yo no puedo defender políticamente eso. Y creo que esto sucede de parte y parte. Entonces, ahí también creo que hay un cálculo político que es normal, pues que es propio de la política, tanto del presidente como de la oposición. David, vamos al tema ya. ¿Es necesaria una reforma tributaria? No, por supuesto que no. Creo que le haría un daño dramático a la economía. En el 2022 tuve la posibilidad en 3 oportunidades de advertirle al doctor José Antonio Campo, que hoy parece más de la oposición que de exministro del gobierno Petro, que la reforma del 22 iba a ser dramática, desde el punto de vista estructural, pero además generando un golpe muy grande para la clase media y por supuesto para el aparato productivo. La que piensan radicar ahora, que es producto obviamente de un faltante dentro del presupuesto, pues es todavía más compleja, porque evidentemente va a terminar afectando ya no unos sectores productivos en particular, sino en general la confianza inversionista y más aún
pues la ciudadanía que se va a ver muy afectada al respecto. Pero más allá de la posición, voté no la del 22, votaré no nuevamente y creo que lo haremos una mayoría más abultada seguramente en esta ocasión. A mí algo que me preocupa más, Eva, y es lo que tiene que ver con el tema de la ejecución presupuestal. Estamos hablando que tuvimos una crisis en el recaudo muy compleja. Sí, seguramente las razones se podrán discutir después, pero es que hay una crisis más compleja en lo que hace referencia a la responsabilidad de la ejecución que tienen a su cargo los ministros. Entonces, mi pregunta es, si tenemos esa crisis que ya se ha visto reflejada 2 años consecutivos, ¿por qué razón presentar un presupuesto que sabemos de entrada está desfinanciado simplemente con el ánimo de poder sustentar una reforma tributaria adicional? Y yo creo que ahí es donde seguramente la economía, en el caso de que el Congreso llegue a dar su brazo a torcer en ese sentido, pues terminaría con una complicación muy grande a futuro. Por eso creo que no es necesaria y creo que el presidente podría navegar con los recursos que en este momento tiene disponibles. María del Mar, te estaba viendo apuntar ahí. Sí, a mí el tema, algo muy raro, pero a mí me encanta el tema tributario, que no es un tema que todo el mundo le guste. Y yo creo que las reformas tributarias a nadie le gustan. O sea, es un tema supremamente impopular. Igual que el tema, por ejemplo, de subir la gasolina o la CPM, pero hay cosas que uno, pues, como gobierno, digamos, hay que hacer. Hay que tener en cuenta que el presupuesto público es sumamente inflexible, el 92% es inflexible, el 42% del presupuesto de inversión se va a vigencias futuras, ya está comprometido. Y ahora, digamos, el gobierno anterior, y yo creo que justificadamente de verdad, pues se endeudó por la pandemia y tenemos una deuda pública de cientos de billones de pesos. Entonces, cuando uno está en las comisiones económicas, realmente es como, no, pues es que ¿con qué vamos a hacer escuelas? ¿Con qué vamos a fortalecer el sistema de salud? Es realmente, digamos, preocupante. Ahora, yo creo, y yo me le opuse a Ocampo firmemente porque no se bajó la tarifa de renta para pequeñas y medianas empresas, y yo sí quisiera hacerle una invitación acá a que nos acompañen haciendo presión política para que la tarifa de renta se baje. ¿Sí? Yo creo que la tarifa de renta no es competitiva para las empresas en Colombia. Ya voy a terminar porque es que este tema me apasiona. Entonces me parece que no es, pero sí creo que pues de dónde va a salir la plata, porque al final pues lo que necesitamos es dinero y bajando la tarifa de renta pues no vamos a ingresar más recursos al Estado, y es necesario, se hace necesario, y lo que me preocupa es que cada gobierno va a tener menos flexibilidad, y yo creo que Ocampo se equivocó en el tema de las regalías, en poderse descontar de las regalías. Sin embargo, creo que el sector petrolero sí debe aportar más en renta, y de ahí podríamos sacar ingresos para la nación, pero definitivamente hay que volver a la empresa colombiana más competitiva, porque además hay cientos de costos ocultos que no se inventó este gobierno. Paloma, desarrollo y promoción de mercado de capitales. ¿Qué tan importante o qué tan prioritario está eso en la agenda en el Congreso? Déjeme un comentario sobre la tributaria. Yo creo que es absolutamente inaceptable que un gobierno que decide malgastar la plata de los colombianos, porque digo malgastar, entre 2023 y 2024 el gasto burocrático del Estado creció 9.5 billones de pesos, crearon más de 12.000 cargos, incluyendo el Ministerio de la Igualdad, cuyo costo de funcionamiento era 900.000 millones de pesos al año. Lo tumbó la Corte Constitucional, pero lo dejó vivo, mi demanda. Pero que además decide que no podemos exportar carbón a Israel, que destruye los negocios de Ecopetrol, que Colombia pierde plata, y después dice, yo decido todo esto, perdemos un montón de plata y ustedes paguen. Yo creo que no. Cuando uno toma malas decisiones, el gobierno tiene que ajustar. ¿Y eso qué significa? Tiene que disminuir burocracia. El costo de funcionamiento del Estado en el presupuesto que presentaron crece 19 billones de pesos y le recortan 17 billones de pesos a los programas sociales. ¿No será que lo que hay que hacer es justo al revés? ¿Qué tal lo del SENA? Decían, es que el uribismo va a acabar con el SENA.
acaban de disminuir 5% los cupos de los aprendices, mientras crecen en 30% el gasto en contratos de prestación de servicio, me imagino que para nombrar influencers. Entonces, no, yo sí creo que aquí tenemos que ser muy serios. El gobierno no ha manejado bien los recursos y por lo tanto no hay que darle más. Mercado de capitales, Eva, brevemente, yo le diría es fundamental, porque a Colombia le va a pasar una cosa bien complicada que yo creo que pues todos ustedes que sí están en estas áreas entienden muy bien, pero que el ciudadano medio de Colombia no entiende. Y es que cuando el gobierno se hace al sistema pensional, el mercado de capitales va a migrar a ser una decisión del Ejecutivo. Porque si bien los 400 y pico de billones que tienen los fondos se van a mantener ahí, esos fondos son decrecientes. Y el fondo nuevo que va a empezar a ahorrar las pensiones de Colombia, pues va a estar en manos del Banco de la República. Decía el doctor Cepeda, no, pero el Banco de la República no se lo van a tomar, no, pero le van a meter 2 personas. Y seguramente el siguiente gobierno también buscará tener más incidencia sobre esos recursos. ¿Qué significa que una proporción tan grande del capital para el mercado de capitales ahora vaya a estar en cabeza del Banco de la República con incidencia de los gobiernos? Yo creo que es una pregunta bien significativa. Y la segunda, en un país con un mercado de capitales tan pequeño como Colombia, ¿cómo vamos a lograr la participación? Yo termino diciendo esto. Cuando nosotros hablamos de la economía colombiana, hablamos así, la economía colombiana. Y resulta que de este lado, más del 50% de la economía de este país es informal. Y eso significa que tenemos un problema gigantesco en términos de financiación, de política pública. Uno no puede hacer política pública para los informales, porque es que no existen. Nadie sabe dónde están, a qué se dedican, cómo los puede contactar. Si nosotros no logramos integrar todo ese pequeño empresariado dentro del sistema productivo colombiano, pues nosotros vamos a seguir siempre con una sola pata en nuestra economía. Yo sí creo que en el mercado de capitales, por ejemplo, todo lo del crowdfunding para todos los negocios pequeños y emergentes es una cosa que hay que impulsar en Colombia. En mi proyecto, que entre otras fue ponente la representante María del Mar de Crédito Agropecuario, lográbamos que las fintech pudieran tener cobertura en el Fondo de Garantías Agropecuarias, para que nosotros podamos darle garantía al pequeño que va a lograr tener acceso a fintech y a cosas mucho más simples que, digamos, los sistemas financieros grandes. Y yo veo ahí una gran posibilidad para el mercado de capitales de Colombia, que si esa es una conversación presente en el Congreso, yo diría no, no lo es. Marginalmente lo fue en la pensional. María del Mar, ¿cómo lo ves tú? Banco de la República, esa tensión que hay, ¿sería necesaria que estuviera más en el Congreso esta discusión? Pues es que yo sí creo que estos temas técnicos y especializados, lamentablemente, digamos, nuestra sociedad va mucho más rápida que nuestras instituciones y pues definitivamente que el Congreso de la República. Mira, por ejemplo, lo que pasa con la revolución de plataformas digitales. ¿Sí? Nosotros tenemos 100.000 familias que dependen de Uber, Didi, Cabify y todavía ningún gobierno se ha dado, digamos, la pela por regularlo, ¿sí? Entonces yo creo que esto es complicado, sin embargo hay importantes iniciativas, la de la senadora que yo apoyé. Nosotros, por ejemplo, también estamos apoyando y buscando que se regule todo el tema de criptomonedas, que nos parece muy importante. Yo creo que un tema en el que el gobierno ha fallado es en la regulación de las fintech. Colombia se ha posicionado como un país líder, digamos, en emprendimientos financieros tecnológicos y sin embargo todavía el open banking no se regula, pues el open data yo creo que está lejos de regularse y ahí me parece que hay una gran oportunidad. También creo que, por ejemplo, el mercado de valores colombiano privado tiene, por ejemplo, Ascenso, que me parece una plataforma divina para las pequeñas y medianas empresas, que ha venido creciendo interesantemente, o sea, más o menos 53.000 millones en el 2022, pero está lejos de ser lo que muchos soñamos. Un tema que también me parece importante es el tema de los instrumentos económicos de compensación, bonos de carbonos, bonos verdes, bonos de biodiversidad. Yo hablaba con José Roberto Acosta, el director de Crédito Público, y Colombia no ha recibido más de 10.000 millones de pesos por estos mercados. Entonces creo que ahí también hay una gran oportunidad para la bolsa colombiana y la estamos desaprovechando y esa plata se está quedando en otros mercados. Hablaba con el exministro Cepeda sobre
esa percepción, no sé qué tan real es, yo no quiero meterme a dar la opinión, quiero que la deis vosotros, de que pues desde que ha llegado el gobierno Petro ya hubo miedo de invertir, no se está invirtiendo como se debería invertir, los inversores tienen miedo, la gente no se quiere endeudar, y a todo esto contribuye quizás también una percepción o no, que puede ser real o no, tú lo dirás, de inseguridad. ¿Eso puede cambiar? ¿Es tan real como lo estoy diciendo? Pues Eva, es que todo tiene que ver con la confianza, todo tiene que ver con la lucha contra la incertidumbre, todo tiene que ver con los mensajes. Y como lo decía el profesor Cepeda, yo creo que el doctor Petro sí tiene una manera distinta de gobernar, y eso es legítimo. Pero esa forma de gobernar evidentemente genera incertidumbre. Uno despacharse, no sé, 10, 15, 20 pronunciamientos diarios en Twitter o en X, pues evidentemente comienza a afectar sectores que no saben qué está sucediendo y cuál es el siguiente paso. Pero lo más complicado, que también lo dijo el profesor Cepeda, es esa desconexión entre el presidente y los ministros, porque finalmente el ministro es el que tiene la responsabilidad de estar en contacto con el sector productivo para o darle la tranquilidad o advertirle cuáles son las decisiones que se van a tomar. Entonces, yo lo primero que quiero decir es, pues sí, estamos atravesando un momento de incertidumbre complejo, pero finalmente este es un país que ha logrado superar crisis mucho más complejas que la política que vivimos en este momento. La crisis del narcotráfico, la de la guerrilla, la del paramilitarismo, en fin. Y en la política yo creo en la alternancia de poder, y me parece a mí que lo que hay que hacer es que hay que hacer un esfuerzo para que la confianza se mantenga, y eso es lo que hay que exigirle al gobierno permanentemente, porque talento lo hay, lo vimos en una de las conferencias anteriores cuando señalaban los temas digitales y cómo los nómadas digitales quieren llegar a este país y cuáles son las razones del por qué quieren hacerlo. Y en ese sentido, Eva, yo sí siento que tenemos una responsabilidad grande en este sector particularmente para seguir manteniendo la firmeza en que podemos seguir creciendo. Y segundo, perdóname, toco un minuto algo sobre la anterior respuesta. La tecnología siempre va más rápido que la legislación. La pregunta que yo creo que tiene que hacerse el Congreso permanentemente es: ¿regular o desregular? Miren, nosotros somos incipientes en el mercado mundial en cuanto a inteligencia artificial. Y hay 9 proyectos, o 10 o 15 en el Congreso de la República en este momento. Hombre, hay cosas que hay que tomarse con mucha más calma cuando en materia de tecnología se trata, porque una equivocación acaba con la innovación. Y en este sector en particular, creo yo que hay que ser muy asertivos. Y esta es la invitación: hay que levantar la mano permanentemente. Hablen con los congresistas, con nosotros, expresen las preocupaciones. No podemos seguir en el siglo XIX de que los políticos por allá, los empresarios por acá, porque de alguna otra manera esa es la responsabilidad de lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que conversar en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo desde el Congreso? Primero, preguntarte, ¿sientes que sí ha habido un déficit de inversión, que la gente está asustada, que está intranquila, no se siente segura? Y segundo, desde el Congreso, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede dar esa tranquilidad, esa cercanía de venir y contarnos? Pues Eva, yo creo que claro, cuando uno mira, el presidente a mí me da la impresión de que él se levanta por la mañana con una ocurrencia, ¿cierto? Una idea, no es una idea, es una ocurrencia, porque las ideas necesitan más tiempo para madurar. Y sale todo el mundo frenético a tratar de cumplir la ocurrencia del presidente, pues que está entre utópica, ridícula, sí, y eso ha ido generando una incertidumbre, porque entonces además las van ejecutando. Que es que la culpa de que no alcance la plata de la salud es porque las EPS no pagan a tiempo. Entonces él está pagando a tiempo. Paga el 80% hace 7 meses, poniendo los hospitales a perder 20% durante 7 meses todos los meses, porque obviamente el Estado no puede como auditar 450 millones de facturas que genera el sistema. Entonces,
vamos a hacer este modelo para mostrar cómo es de bueno este sistema, y se les colapsa lo de los maestros. Y luego, mi casa ya, no me gusta que estén haciendo las casas en las ciudades grandes, yo quiero que vaya a los pueblos de Colombia, a las veredas apartadas, y quiero que además vaya gente más pobre. La intención es buena, pero no se le ocurrió que la gente más pobre pues no le cierra el crédito en el banco, entonces cae 50% la venta de vivienda bis en el país. Luego dice, no, es que el carbón y el petróleo tenaces, o sea, amigos del calentamiento global, lo nuestro es el turismo. Ok, listo. Entonces prohibamos la explotación y explotación de petróleo mientras tanto. Es el 20% de los ingresos nacionales, el 30% de los ingresos municipales y departamentales, el 40% de las exportaciones de este país, y después dice, hola, increíble, el recaudo está cayendo. ¿En serio? Y luego cada sector que tocan, entonces a uno le da la impresión de que esa incertidumbre que genera el presidente pues es tremenda. A uno le gustaría un Congreso que pudiera decirles tranquilos, no va a pasar nada, pero no es así. El Congreso es una institución porosa, difícil, pero yo sí creo que el Congreso le ha cumplido a los colombianos. Si usted se pone a pensar, el gobierno prometió en la legislatura pasada 5 leyes que iban a salir ya, salió solo la pensional. Todo lo demás se ha ido quedando ahí en la telaraña del Congreso, que si todo va a pasar o todo no va a pasar. Yo creo que nadie tiene poderes para saberlo, sobre todo con estos escándalos de la unidad de riesgos donde las maletas de dinero parece que van y vienen, pues sí le genera a uno mucha inquietud. Pero yo sí siento genuinamente que el país nacional, el ciudadano, no quiere que le desbaraten más las cosas, y los políticos no son suicidas. Entre más se aproxima el 26, todos los congresistas también están pensando en reelegirse, y entonces tampoco cometen errores donde van a inmolar su futuro político por acompañar el gobierno independientemente de las ayudas. Y yo creo que también hay que decir, celebrar que hay una justicia que responde. Yo me he dedicado a demandé el Ministerio de la Igualdad y ganamos 900.000 millones de funcionamiento, 400.000 para inversión. Demandamos la pensional, demandamos el plan de desarrollo que lo tuvieron que subsanar, demandamos la expropiación express, demandamos los decretos de La Guajira que se sabía que iban a llevar a corrupción. Usted no puede coger la plata del Estado y gastarla a dedo, ahí está todo lo que ha venido pasando y hemos ganado las demandas. Yo creo que afortunadamente para Colombia la institucionalidad está mostrando fortaleza y ese es un motivo de tranquilidad. Que van a ser 2 años muy difíciles, pero que vamos a salir. 2 años muy difíciles, desde el Congreso tú puedes dar un parte de tranquilidad. Es curioso porque yo también siento que el Congreso le ha cumplido al país, ¿sí? Con la reforma pensional, con educación, con el tema agrario, que pues digamos yo difiero de Paloma de que es un tema de expropiación. Nosotros tenemos, y hablábamos del tema de seguridad, nosotros tenemos que tener claro que el conflicto armado en Colombia se origina por la problemática en la tenencia de tierra. Y a mí sí me parece muy importante que tener un sistema judicial, ¿sí?, muchísimo más eficiente para resolver los temas de tierra puede ayudarnos a solucionar el tema de conflictividad en el país. Entonces, yo creo que desde el Congreso le hemos cumplido y ya pues desde mi trabajo, digamos, personal, yo he venido trabajando en unos proyectos de ley como modernización normativa. Para mí el mayor problema de los empresarios son todos los costos ocultos de trámites, etcétera, y esto lo que hace es hacer una, digamos, revisión normativa a todo nivel para que tengamos un Estado mucho más ligero, mucho más liviano. También tengo un proyecto que compite con un proyecto del senador de seguridad digital, porque pues hemos visto todo lo que el tema de hackeos le ha hecho a la economía nacional, al INVIMA, etcétera. Solo que creo es muy parecido, solo que el mío tiene ciberespacio y el tuyo es hagamos un acuerdo nacional, por favor. Y hay otro proyecto que me parece muy importante, que es uno de lucha anticorrupción, de la lucha anticorrupción. Hay una cosa que ha dicho Transparencia por Colombia y es que una de las mayores falencias de nuestra lucha
contra la corrupción ha sido que no tenemos un sistema de protección a los denunciantes de corrupción, tanto en el sistema privado como en el sistema público. Entonces, este me parece un proyecto sumamente importante para pues, avanzar en estos temas. Bueno, yo voy a ir terminando, tengo 2 preguntas para el final, que más o menos van a ser las mismas y van a ser más breves, pero no sé si a alguno de vosotros que estáis tan interesados pues, en el tema del que estamos hablando, no sé si a alguien le queda una duda y queréis aprovechar que los tenéis aquí al frente, yo me levanto y paso el micrófono con todo mi cariño, si no, sigo yo y voy cerrando. ¿Nadie? ¿Os quedó todo claro? ¿Estáis súper tranquilos? ¿Os levantáis por la mañana y decís, qué maravilla? Estuvimos. Tranquilos no estáis. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Continúo? Sí. Bueno, pues continúo ya, pero para cerrar, sí quería, ya como para empezar a juguetear un poquito en eso. Ya faltan 2 años, como decía el exministro, no estamos tan lejos, aunque parezcan 2 años un periodo muy grande. ¿Hay algo que destacarías del gobierno Petro? Lo voy a hacer al revés. A ti, si hay algo que criticarías, tú algo que destacarías. Eva, lo primero, no le dejen la política a los políticos. Hagan política permanentemente. Yo sé que ustedes tienen muchos problemas diarios, pero pellízquense, pónganse las botas, remánguense y hablen con quien tengan que hablar cuando tengan un problema en su sector para tratar de evitar una debacle. Ahora os paso el teléfono de David para que todas las mañanas le llaméis con vuestros problemas. 310-270-2831. Es el mismo hace 30 años, nunca lo he cambiado. Es el mismo hace 30 años. Lo que es la calidad de iPhone. ¿Ah? La calidad de iPhone. No, es el número, no el teléfono. No, ¿por qué digo eso, Eva? Porque yo sí creo que llega un momento en la vida, sobre todo nacional, que es muy importante que entendamos que acá hay corresponsabilidades. Y en ese sentido hay mucho por hacer, mucho por construir y mucho por defender, más allá de la ideología y más allá del presidente de turno. Finalmente los presidentes cambian, el sector privado, el sector productivo, la educación, en fin, permanece. 2, yo sí creo que hay que reconocerle cosas al presidente Petro, como también le critico muchas otras. Pero no, las que le reconoces, las que criticas. No. A mí me parece que el presidente Petro, por ejemplo, inició una muy importante estrategia de lograr algo que en Colombia es fundamental. Hay que desbogotanizar Colombia. Este es un país de regiones que no puede seguir tomando todas las decisiones en Bogotá, y se los dice un cachaco. Así que bien vale la pena seguir en ese impulso. Cuando él arrancó su gabinete descentralizado, pues tenía un propósito, después lo ha venido olvidando, creo yo, pero hay que recuperarlo, porque la idiosincrasia de cada región en Colombia es totalmente distinta, las oportunidades, las necesidades, y la única forma de lograrlo es entender cómo lo están viviendo y lo están pensando. Y otra cosa que me parece importante, que ojalá la pueda concluir. Colombia tiene una deuda histórica muy compleja con el departamento del Chocó y con el departamento del Cauca, en general con el Pacífico colombiano. Y en el centro de la ciudad no la entendemos, no la comprendemos y no ayudamos a resolverla en gran medida. Yo creo que ahí hay un esfuerzo muy grande que hacer, no como partido, no como ideología, sino como país, porque ahí está concentrado en gran medida el conflicto. Y uno se pregunta, ¿por qué? Por varias razones, claro que sí, pero una de ellas, porque el reclutamiento que hacen estos grupos al margen de la ley, que desde mi punto de vista son mafiosos, no tienen ningún interés político, es por la falta de oportunidades en gran medida que tienen muchos de esos jóvenes que están en ese Pacífico, en algunos casos desamparados. Ahí hay corresponsabilidad por parte del Estado, pero también por parte de la sociedad civil. ¿Tú le destacas algo al presidente Petro? Vean, yo creo que al presidente Petro hay que reconocerle que logró despertar fervor en colombianos que no creían en la política. Yo creo que la elección, por ejemplo, de Francia Márquez, que es una mujer de origen humilde, de un pueblo pobre del Cauca, primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia, es una cosa que uno tiene que celebrar, porque rompe un montón de techos de cristal, porque habla de las posibilidades que como país tenemos. Yo creo que una de las cosas que yo destaco también del gobierno
es que yo coincido en muchas de las obsesiones del gobierno. Lo que pasa es que las recetas que ellos tienen para solucionar esos dolores me parecen loquísimas. Pero cuando él habla de la economía popular, que es lo que yo hablaba de la informalidad, pues yo pienso que esa es una cosa urgente para este país. O sea, uno no puede tener la mitad de la economía sin ningún tipo de política pública cuando tiene el mayor empleo que le genera su aparato productivo está allá. Entonces ahí hay una urgencia. Lo que pasa es que salen con unas ideas loquísimas pues que no van a funcionar. Lo de los jóvenes, yo coincido totalmente en esa obsesión. Eva, un país con 2.600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y tienen entre 15 y 25 años y están sentados en la casa con el celular. Somos el segundo país con más DINIs del mundo. ¿Cómo eso no va a ser una ansiedad para este país? El tema de la pobreza, o sea, 16 millones de colombianos en pobreza, 5.7 millones de colombianos en pobreza extrema, pues claro que tiene que ser una obsesión. Lo que pasa es que el gobierno habla de todo eso, pero no hace. Y lo que Colombia tiene que saber es que no se trata de ganarle a Gustavo Petro. Yo le digo mucho hoy a la gente, el problema no es Gustavo Petro, ese es el único problema que se va a acabar solo el 7 de agosto del 2026, cuando Petro se vaya. El tema es qué vamos a hacer para que esos problemas, que son los estructurales de Colombia, empiecen a tener un camino de solución y de bienestar social. Y yo creo que yo sí siento que el presidente tiene esas mismas obsesiones que a mí me atormentan mucho. María del Mar, te la voy a poner al revés. ¿Qué no te ha gustado de lo que ha hecho el presidente? Te la pongo más suave. ¿En qué no estás de acuerdo? No, hay cosas que no me han gustado de la política del gobierno, pero yo quisiera empezar de pronto desde el nivel macro y es, la izquierda ha tenido un problema en ejecución, estoy de acuerdo con eso, y es que nosotros realmente no teníamos experiencia en el gobierno y además realmente, digamos, Paloma ahorita decía, no, es que ha aumentado mucho el presupuesto de funcionamiento, pero en realidad no ha aumentado más que la inflación. Y una cosa que sí, digamos, ha habido una falencia en la izquierda de tener como sí, jóvenes con experiencia, o sea, personas que conozcan la política pública, que tengan experiencia en la política pública y que gobiernen desde la izquierda. Entonces sí creo que nos ha faltado capacidades en el tema de ejecución, eso es una realidad. Sin embargo, creo que estamos aprendiendo rápidamente y espero que estos últimos 2 años el escenario realmente mejore muchísimo. Ahora, específicamente, temas específicos, por ejemplo, yo esperaba que hubiera más agresividad en el tema de libre competencia en el sector financiero, ¿sí? Yo esperaba que este gobierno, como le dije anteriormente, abriera las puertas para el Open Data, el Open Finance, etcétera. Otro tema que me parece importante, yo como persona progresista esperaba una política de drogas que transitara desde el prohibicionismo a la regulación. ¿Por qué? Pues porque creo que esta puede ser una solución muy importante al conflicto armado en el Cauca y en otras regiones del país, y en esto creo que vamos lento y me preocupa. Lento creo que es estancado. Sí, está. Pero ahí estamos trabajando, pero sí, definitivamente está estancado y creo que necesitamos una política de regulación muchísimo más agresiva. Mira, ahorita en la Comisión de las Naciones, la Comisión de las Naciones Unidas contra la lucha y el delito, más de 60 naciones dijeron, incluyendo a Estados Unidos, la lucha contra las drogas no está funcionando y nosotros estamos poniendo los muertos y el consumo no está bajando. Entonces creo que esa no es una política en la que nosotros pudimos haber sido líderes, en la que el presidente pudo haber sido líder, que pudo haber generado, digamos, ahí sí la paz total, y creo que ahí nos quedamos. Y hay unos temas de la laboral que yo, pues unos específicos que digamos ¿Qué crees que también que podrían mejorarse? Listo, voy a terminar ya, que creo que va a ser con la pregunta del año, muy inteligente además y muy profunda. Tu hermana ya en mi programa dijo que podría ser en el 2026, ¿la ves? Hay que preguntarle a ella, una cosa es mi hermana, otra No, soy pero yo. ¿tú la ves? ¿Te gustaría? Pues es mi hermana, sí me gustaría, claro, pero pues es que hay que ver cómo se define el escenario político, ¿sí? Porque también creo que
o sea, si tiene grandes oportunidades, es importante que juegue, y si no, pues mejor que se quede. ¿Ves a la izquierda en el 2026? Yo creo un acuerdo nacional progresista, ¿sí? O sea, un centro con izquierda. O sea, en este momento nosotros sabemos que el 30% de la población es petrista. En distintas encuestas, el 50%, Petro tiene el 51% de favorabilidad, y yo creo que esto puede, digamos, crecer si ejecuta mucho más. Entonces, pues la idea sería que hubiera una alianza del centro, centro-izquierda e izquierda. ¿Te puedo preguntar a quién ves ahí? Es que yo lo que siento, y creo que esto compartimos, hay muchos líderes importantes, capaces tanto en la derecha como en la izquierda, pero creo que hay una atomización muy grande. Tú misma lo decías, ¿cuántos candidatos dijiste? Yo tengo 30. como 43 Sí, ya. entonces esto es una dificultad en la derecha y en la izquierda. ¿Te ves de candidato? Por supuesto que sí, pero en combo. En combo. Un combo que represente renovación generacional. Un combo que represente experiencia. Un combo que represente honestidad. Y un combo que represente sobre todo a quienes se sienten orgullosos como yo de ser políticos de oficio. Yo soy un político profesional. Yo llevo 27 años en este oficio, que ya les conté, comencé desde el principio, desde el primer escalón. Nunca en mi vida he tenido una investigación, una sanción. Y como ministro me tocó ejecutar la bobadita de 12.5 billones de pesos anuales. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se rompen una rodilla no van a buscar al odontólogo, van a buscar al mejor ortopedista para que se la salve. Yo creo que acá tenemos que pensar claramente en quiénes son las personas que están capacitadas. Y voy más allá. Yo creo que la candidata del doctor Petro va a ser la doctora Claudia López. Y yo veo que la candidata del doctor Uribe va a ser la doctora Vicky Dávila. Y por eso es que me encanta que Paloma Valencia pueda pensar en otras alternativas. Para hacer combo, porque esto es lo que necesita el país. Y yo creo que en ese sentido, pues va a haber, por supuesto, Eva, muchos candidatos, pero esa es la democracia. ¿Qué tal que tuviéramos lo de nuestros vecinos, donde todo el tarjetón lo tiene que copar el señor Maduro, o si no lo manda uno a meter preso? No. Yo puedo discrepar en muchas cosas con el doctor Petro, en muchas, pero yo creo que Petro respeta la diferencia de quienes queremos hacer política para competir con él. Y creo que muchos, por no decir todos, de quienes representan al pacto histórico, pues piensan igual. De eso se trata la democracia. Y en ese sentido, a mí sí no me preocupa, como el profesor Cepeda, que haya muchos candidatos. Me anima, porque yo sí veo venir una renovación generacional valiosa. Bueno, yo me la he dejado en bandeja. ¿Te vas al combo de él y Vicky va a ser la candidata de Centro Democrático, o qué le vamos a decir a Vicky? Yo creo que, primero, estoy totalmente de acuerdo con David. Colombia tiene que entender que nosotros no tenemos que elegir un presidente. Yo creo que estamos como en Ratatouille, Eva. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser presidente. Y yo creo que no, claro que cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser buen presidente. Y ser buen presidente es lo que necesita Colombia. Colombia necesita a alguien no para derrotar a Petro, sino para solucionar problemas estructurales que le duelen a los colombianos que tienen hambre, a los colombianos que no tienen opciones, que no tienen espacio. Y yo sí creo en lo que está diciendo David. Esto necesita gente que sepa, que haya estudiado, que sepa cómo funciona el Estado, porque esto no es para llegar a seguir improvisando. Colombia necesita emprender una ruta decidida, para lo cual un gran acuerdo es fundamental. Yo no creo en partidos políticos hoy solos y solitarios con la bandera de salvación de Colombia, porque Colombia no necesita un salvador. Colombia necesita convocar un gran equipo para trabajar entre todos, juntos, en ese futuro que es posible. Y por eso me siento feliz de esa invitación, querido David. Usted sabe con cuánta admiración y aprecio por ti.
Pero no, pero... Ah, mira, ya tienes ministerio, María del Mar. ¿Cuál quieres? Pide que queda grabado. Comercio, ya está. Tenemos ministra de Comercio y entre estos dos se debate el resto. No, bueno, un placer. Gracias por haberme invitado. Me ha encantado que hayáis estado. David Luna, María del Mar Pizarro, Paloma Valencia. A almorzar. Bueno, pues como hemos visto, estos dos últimos segmentos o más recientes han sido cargados de política y justamente los hemos llamado así, política al desnudo con Eva Rey. Y eso queríamos tener participantes, en este caso senadores y representantes a la Cámara, pro gobierno y antigobierno u oposición, porque quisimos abrir un espacio para que fuera más participativo y abierto y recibir todas las ideas, opiniones y posturas. Así que muchas gracias a los senadores, Paloma Valencia, David Luna, la representante a la Cámara, por supuesto, María del Mar Pizarro, y a Eva Rey, por supuesto, por conducir estos dos recientes espacios.